Eh, Buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Saludo a la iglesia. Sí. 1, 2. ¿Funciona? Sí. Como les decía, saludo a la iglesia en el amor del Señor. Amén. Y les voy a invitar desde ya que me acompañen al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 12. Libro de Mateo, capítulo 12. Versículos 43, 44 y 45. Libro de Mateo, capítulo 12, versículo del 43 al 45. Si han encontrado estos pasajes bíblicos, ruego que se pongan de pie para dar lectura a la palabra. Amén. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Amén. Cuando estaba comenzando la pandemia del SARS-CoV-2, el COVID-19, hace 2 años atrás más o menos, si no me equivoco, marzo del 2020, si no me equivoco. Amén. Yo estaba sin trabajo, trabajo oficial me refiero. Estaba trabajando aquí y allá en algunas cosas, pero no tenía un trabajo estable. Y por la gracia de Dios, me salió un trabajo en el Hospital San José en Osorno. Fui a dejar mi currículum al Departamento de Recursos Humanos. Me llamaron de inmediato, me hicieron la entrevista correspondiente. Me dijeron, hasta donde me acuerdo, mañana preséntese a tal hora. Ahí estuve. Me dijeron, en alguna sección especial, en la parte administrativa o la parte de auxiliar. Yo, como no tenía trabajo estable, le dije lo que sea. Así que me llamaron para ser auxiliar en la unidad de endoscopía. ¿Ya? Yo nunca he trabajado en un hospital, había muchas cosas que desconocía y aún desconozco. Llegué y me hicieron una pequeña inducción. Entre otras cosas que hago, tengo que mantener la limpieza del lugar de procedimiento donde se hacen donde trabajan los doctores con las enfermeras y las TEN, etc. Y no llegaría a ser al aseo, como uno pudiera pensar. Empezaron las capacitaciones, diferentes tipos de aseo, etcétera, etcétera. Hay aseos distintos cuando llega una bacteria o cuando hay un virus, ya que llegan pacientes con bacterias, con virus, etcétera. Amén. Entonces tiene que hacerse un aseo especial, incluidas las paredes, el techo. Hay que vestirse completamente. Uno parece astronauta. Entonces uno aprende a estudiar los virus, las bacterias, y de rebote aprende muchas cosas porque está todo el rato escuchando a los doctores. Amén. La cuestión es que se supone que yo tengo que mantener limpio. Llega un doctor, hace su procedimiento y deja todo cochino al tiro, rápido. En un momento puede estar todo limpio, después está todo cochino.
Después yo limpio y otra vez está todo cochino. Y así me la paso el día completo. Limpio, cochino. Limpio, cochino. Limpio, cochino. Etc. Entonces, quien visita ese lugar así de manera esporádica, un paciente, otro profesional de otra unidad, puede pasar y mirar la unidad de endoscopía y puede decir qué limpio está. Oh, qué hermoso está, ¿no? El piso brilla. Un minuto después puede pasar otro profesional y puede decir qué cochino está, aquí no hay nadie que haga el aseo. Amén. Entonces, las opiniones van y vienen. Está cochino, está limpio, está cochino, está limpio. Piensa en eso. Está cochino, está limpio. Está cochino, está limpio. Está cochino, está limpio. Entonces uno podría preguntar, ¿cómo es la cuestión? ¿Está cochino o está limpio? Ambas cosas son verdad. Está cochino y está limpio. Amén. Ya. Bueno, hoy nos convoca el Señor a revisar tres versículos bíblicos que acabamos de leer. En el capítulo 12 del libro de Mateo, versículo 43, tres versículos, versículo 43, versículo 44 y versículo 45. Estoy seguro que más de alguna ocasión usted ha leído estos tres versículos y siempre llama la atención el título que está puesto ahí. El espíritu inmundo que vuelve. Por ejemplo, la Biblia que tengo acá dice así. ¿A qué se refiere esta narrativa? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver tres cosas. Diría yo cuatro puntos. Primer punto que vamos a ver en esta narrativa es la salida del espíritu. Cuando el espíritu sale, en este caso del hombre, de acuerdo a la narrativa. Vamos a ver, punto 2, la reflexión del espíritu. Primer punto, la salida del espíritu. Segundo punto, la reflexión del espíritu. Valga la aclaración, no estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de un espíritu inmundo. ¿Ya? Tercer punto, el regreso del espíritu. El regreso del espíritu. Y como punto 4, la aplicación de Jesús. Amén. La aplicación de Jesús. Si bien es cierto, aquí tengo 4 puntos, pero 3 versículos. Alguien podría decir, ¿por qué no tomaste un punto por versículo? Bueno, la respuesta es que los versículos no son inspirados. Si bien es cierto, están ahí porque en algún aspecto ayudan, no obstante yo veo 4 puntos. Amén. Incluso usted puede ver 5 o quizás 3. Pero eso es parte de nuestra interpretación y de nuestro ejercicio de estudiar la palabra de Dios. ¿Ya? Amén. A ver, antes de entrar a la narrativa que nos convoca el día de hoy propiamente tal, hay que decir que el capítulo 12 es un capítulo clave del libro de Mateo. Si usted lee todo el capítulo 12 del libro de Mateo, en estricto rigor se la voy a poner en simple. A Jesús en ese capítulo, en términos teológicos, en términos interpretativos, le llamaron que él echaba a los demonios fuera por el espíritu de Satanás, básicamente. Amén. En otras palabras, teológicamente hablando, en el capítulo 12 del libro de Mateo, a Jesús, los líderes religiosos de Israel, principalmente los fariseos, le llamaron a Jesús satánico. Amén. Para que usted me entienda claramente. Más allá de la narrativa específica, que sería bueno que quede como tarea el leerlo más rato cuando lleguen a su casa. Pero básicamente en el capítulo 12, los líderes de Israel llaman satánico a Jesús. Que Jesús obra en su poder milagroso por el poder de Belcebú, el poder de Satanás. Amén. El Mesías esperado, que nosotros hoy sabemos que Jesús era el Mesías esperado, era el que cumplía las profecías del Antiguo Testamento, y los que deberían haber recibido a Jesús con aplauso, con alfombra roja, que se suponen que eran los teólogos de ese tiempo, los expertos en las Escrituras. Sin embargo, le llaman a Jesús satánico. Amén.
Interesante, ¿no? Amén, Señor. Que los que deberían haber visto, que se supone los que tendrían que haber visto y haber tenido los ojos bien abiertos porque supuestamente sabían, no lo vieron. Es más, le llamaron satánico. Entonces, es ahí donde entramos en el versículo 43. El capítulo 12 es muy rico en esa riqueza teológica. En la ocasión pasada, cuando prediqué, dije que el libro de Mateo, si uno lo mirara desde una panorámica, desde arriba, desde un avión, por ejemplo, uno vería 5 grandes montañas. O 5 discursos magistrales de Jesús. Que eso es lo que Mateo registra. Capítulo 5 al capítulo 7, el sermón de las bienaventuranzas. Capítulo 10, la comisión de los 12. Capítulo 13, las parábolas del reino. Capítulo 18, se realiza una semejanza entre un creyente y un niño. El discurso magistral escatológico, capítulo 24 y 25 de Mateo. Pero hoy estamos en el capítulo 12. Entre el capítulo 10, entre el discurso del capítulo 10 y el discurso del capítulo 13, capítulo 12. Esto es muy importante porque cuando uno estudia las parábolas del reino del capítulo 13, hay cosas que Jesús comenzó a enseñar y a decir por parábolas en el capítulo 13. Y eso significaba que incluso Jesús ocultaba la enseñanza. Amén. ¿Por qué de repente Jesús en el capítulo 13 cambia su método pedagógico de enseñanza? ¿Por qué de repente como que viene diciendo las cosas de manera clara? Pero de repente en el capítulo 13 las oculta a través de parábolas y solo le muestra el significado a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús cambia de método pedagógico en el capítulo 13? Con las 7 parábolas del reino o 8 según otros teólogos. ¿Qué pasó en el capítulo 12? Es que en el capítulo 12 rechazaron a Jesús. En el capítulo 12 le dijeron satánico. Cuando Jesús predica las verdades y la gente rechaza la verdad, no crea que Jesús anda detrás tratando de que usted entienda. Amén. Al contrario, le oculta la verdad. Amén. Y esto es juicio, pero también es amor. Miren lo que significa. Es juicio en el sentido de que te oculta la verdad. Pero es amor en el sentido que te la oculta para que no la sigas rechazando y te sigas condenando. Amén. ¿Me está siguiendo el punto? Amén. Entonces en el capítulo 12 es un capítulo de quiebre en la narrativa del libro de Mateo. Y ahí estamos. Hay muchas cosas que decir y predicar del capítulo 12, pero estamos ahora casi finalizando, no finalizando el capítulo 12, pero casi finalizando. Y comenzamos en el versículo 43. Entonces Jesús comienza a decir una parábola, porque esta es una parábola. Esta es una parábola. ¿Qué es una parábola? Antes de entrar a la narrativa propiamente tal, ¿qué es una parábola? Parábola significa al lado. Y la segunda parte de la parábola, significa arrojar. O sea, en términos sencillos, una parábola es un recurso literario para practicar pedagogía, pero significa algo que se arroja al lado de otra cosa en el cual se implica semejanza. Por ejemplo, este púlpito que usted ve acá, si yo arrojo al lado algo, hago un paralelismo, hago una semejanza. Eso significa una parábola, arrojar algo al lado, con el propósito de enseñar algo. Por lo general, el Señor usaba parábola de cosas cotidianas que la gente entendía, cosas no rebuscadas, sino cosas que incluso culturalmente la gente entendía, una historia, una narrativa, y la usaba como ilustración para enseñar verdades espirituales. Gloria a Dios. Usaba algo entendido por todos, pero para ilustrar verdades espirituales. En este caso, Jesús habla de un espíritu. Curiosamente, el espíritu aquí es el protagonista de la narrativa, el espíritu inmundo. Ahora, si pudiéramos poner un título a este mensaje, yo le pondría una generación endemoniada. Y vamos a entender por qué. Una generación endemoniada.
Primer punto, la salida del espíritu. Dice, dentro de este punto podemos tener tres subpuntos: la salida del espíritu, el andar del espíritu, la búsqueda del espíritu. Pero vamos a comenzar con el versículo 43 que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Ahí. El texto no nos indica cuál fue la forma de cómo salió este espíritu. Solo nos dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Nos dice el qué, no el cómo. Evidentemente hay un cómo, solo que el texto no lo dice. Porque de alguna manera tiene que haber salido. Por alguna razón tiene que haber salido. Pero el texto no lo revela. Y nosotros los exegetas, por la gracia de Dios, acostumbramos a no hablar cuando el texto no habla. Y hablar cuando el texto habla. Porque cuando uno habla, cuando el texto no habla, diciéndolo en términos sencillos, uno se afiebra y comienza a hablar puras estupideces. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, salió. Puede haber sido que salió por su propia voluntad. Sí, puede haber sido. Puede haber sido que fue echado por el poder de Dios. A la luz del capítulo 12, que Jesús también estaba echando espíritus inmundos. Uno podría concluir en la dimensión de lo probable, sin asegurarlo. Amén. La cuestión es que salió. Hay algo claro, aquí hay un hombre que tenía un espíritu inmundo, que habitaba y moraba, residía en ese hombre. Amén. Un espíritu inmundo. Este espíritu inmundo, dice el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y nótese que esto se está diciendo originalmente no en Yanquihue. Yo quiero que usted en este momento se olvide de Yanquihue. Se olvide de Puerto Montt. Eso se está diciendo más de 21 siglos atrás. 20 siglos atrás. Donde la mentalidad es judía, donde la cultura es judía, donde esos judíos no están pensando en Yanquihue. Amén. Donde había cierta creencia de los espíritus, culturalmente hablando. En ese contexto, en el contexto que se rechaza a Jesús, en el contexto que se le llama demonio satánico a Jesús, en ese contexto, Jesús relata esto, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Jesús no se detiene a hablar ni a dar un curso de demonología. ¿Qué es el origen de los demonios? No, es como que asume que ciertas cosas se saben. Simplemente dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y aquí pasamos, ahí hay una coma, pasamos al segundo subpunto de el andar del espíritu. Anda por lugares secos. Anda por lugares secos. Si apelamos a la cultura judía, se creía que los demonios habitaban en los desiertos cuando no estaban poseyendo a un hombre. Amén. Eso podrá ser cierto, podrá ser mentira, a cierto punto a mí no me interesa, pero sí culturalmente se creía eso. Aquí el texto dice, anda por lugares secos cuando sale del hombre. Los desiertos. C.C. La búsqueda del espíritu. Buscando reposo. Buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué este espíritu buscaba reposo? Y más encima no lo hallaba. Uno podría preguntar, ¿por qué no te quedaste en ese hombre que poseías? Desconocemos la respuesta, pero al menos lanzo la pregunta. La cuestión es que andaba buscando reposo y no lo hallaba. O sea, estaba incómodo. Estaba incómodo. Amén. Eso nos dice el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos
buscando reposo y no lo halla. Uno podría hacer una pregunta y volver al siglo XXI. ¿Cuántos espíritus inmundos en este momento andarán en lugares secos buscando reposo? O como Satanás vigilando dónde podrían volver. En el punto 2 tenemos la reflexión del espíritu y dice el versículo 44. Entonces dice. ¿Saben? Entonces dice. Y no es que le diga a alguien que esté a su lado, sino que se dice a sí mismo. Entonces dice, de ahí la reflexión del espíritu. Miren, los espíritus inmundos reflexionan, piensan. Entonces dice, volveré a mi casa. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Consideraba este espíritu inmundo que había salido del hombre y que esta era su casa. O sea, él consideraba que tenía un cierto sentido de pertenencia, de propiedad sobre este individuo de esta parábola. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. ¿De dónde salí? Pareciera indicar el texto que es él el que salió por su propia voluntad. ¿De dónde salí? Entonces dice, volveré a mi casa, ¿de dónde salí? Mire, y cuando llega, esto es importante, y cuando llega, la halla. Aquí hay adjetivos. La halla, 1, desocupada. 2, barrida. 3, adornada. Desocupada, barrida y adornada. ¿Cuáles son las implicancias o lo que uno puede entender de esto? Que cuando salió el espíritu estaba muy desordenada. Para que después se sorprenda de que la encuentra desocupada, barrida y adornada, es porque tiene que haber estado muy desordenada y muy cochina esa casa. Pero mientras él anduvo fuera, en lugares secos buscando reposo y que no lo halló, hubo un acontecimiento en esa casa. Alguien ya está desocupada porque el espíritu no está desocupada en ese sentido. Está barrida. ¿Quién barrió? Buena pregunta. Y adornada. ¿Quién la adornó? La palabra aquí original tiene que ver con cosmético. ¿Quién la adornó? ¿Quién la puso bonita? ¿Quién le puso cortinas? ¿Quién le puso maceteros lindos? ¿Quién la adornó? No sabemos explícitamente quién la barrió y ordenó y adornó. Pero sí sabemos que sí ese fue el resultado de que aconteció una vez que el Espíritu inmundo la había abandonado. El espíritu inmundo la abandonó y el estado y la consecuencia de ese abandono del espíritu inmundo es que esta casa dejó de estar cochina y ahora está adornada, está barrida, está linda, está preciosa. Uno podría decir, qué bonita casa. De más que alguien la arrienda. Y es más, si hiciéramos una personificación de esa casa, podríamos decir, qué lindo está vestido. Amén. Qué bien se ve. Amén, sí, Señor. Qué apariencia más hermosa. Seguramente es muy santo. ¿O no? Una casa que cualquiera arrendaría. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, propiedad, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Y estamos hablando de la reflexión del espíritu y de lo que haya. Ahora, si bien es cierto, ahí había regresado y la había visto por fuera, pero todavía no entraba a morar nuevamente. Pasamos al versículo 45,
Y pasamos al primer punto de ese versículo, que es el regreso propiamente tal del Espíritu. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. La asociación de este espíritu que salió con otros amigos espíritus. Amén. 7 más, o sea, 8, contándolo él. Y lo interesante que dice peores que él. O sea que podríamos decir que hay espíritus que no son tan malos. O sea, son malos, pero hay otros que son más malos. Amén. Amén. Cuando alguien dice, de repente, cuando hay un dicho popular acá en Chile, no sé si lo han escuchado, cuando alguien pareciera andar endemoniado, dice, no, este anda con gente. Es porque no anda solo. Va solo, no volvió solo. ¿Por qué razón buscó otros peores que él? ¿Sería que le dificultaba llegar y entrar porque la casa ya estaba adornada y barrida? Es como que, mira, así como está, no me la puedo solo, entonces voy a buscar amigos, vengo con patota. Puede ser. Peores que él. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, ahí regresaron propiamente tal, ¿cierto? Y entrados, moran allí. Moran allí. ¿Usted ha tenido la experiencia de alguna vez lo más probable que sí, pero lo pregunto para la ilustración, que arregló su casa pero de manera espectacular? O sea, se supone que siempre uno arregla la casa, pero hay veces que le pone más color. Entonces, está espectacular, todo brilla. Y de repente llegan los primos, o llega cualquier patota, y se sientan en el sillón, uno mira los pies, la mugre. Ya no dice nada, ¿no? Pero ahí se las muerde para adentro, pero es como... Y entrados moran allí. Este volvió con 7 más, es como llegó y se sentaron en el living y todo lo que podría haber estado bonito, mugre otra vez. Estaba limpio, ahora hay mugre. Estaba limpio, ahora hay mugre. Ahora conecte esto con la historia del comienzo. Amén. Estaba limpio, ahora hay mugre. Estaba limpio, ahora hay mugre. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, ahora está más mal que nunca. Amén. Si al comienzo estaba cochino, ahora está más cochino. Si al comienzo tenía un espíritu, ahora tiene 8. El espíritu original con 7 peores que él. Todo cochino, todo desordenado, todo lo que podría haber avanzado no sirvió de nada. Todo lo que alguien podría haber elogiado no sirvió de nada. ¿Qué pasó? ¿Perdió la salvación este hombre? ¿Habrá perdido la salvación? ¿O nunca fue salvo? Para que ustedes entiendan, este hombre de la ilustración de esta palabra nunca fue salvo. Amén. Solo experimentó una reforma moral externa. Amén. Así es. Amén. Este hombre nunca nació de nuevo. Así es. A este hombre no hubo regeneración. Amén. Este era un hombre endemoniado que por las razones que sean, por decisión propia o porque Dios haya echado el espíritu inmundo fuera, comenzó un proceso de reforma moral ética. Comenzó a portarse bien en la carne, a enmendar su camino, a mostrar a la sociedad que aparentemente había cambiado, y la sociedad le compró porque la casa estaba barrida y estaba adornada y era preciosa. Amén. Pero no había habido un cambio interno de la naturaleza misma, Amén. de tal manera que el espíritu salía y cuando quería volver, volvía. Y por eso dijo, volveré a mi casa, porque aunque haya salido, nunca dejó de ser su casa. Amén. ¿Me sigue? Amén. Amén.
Lo que pasa es que cuando salió el espíritu inmundo, este hombre siguió vacío. Amén. Que Jesucristo eche fuera un demonio de alguien no significa que ese alguien haya sido salvo. Solo significa que el demonio salió y nada más. Amén. Por eso que pueden haber cultos de liberación donde supuestamente sacan miles de demonios, pero después siguen siendo los mismos diablos de siempre. ¿Por qué razón? Porque no hay regeneración, no hay salvación. ¿Por qué? Porque cuando hay salvación, el demonio no solo sale, sino que llega otro que pasa a vivir en esa casa. Amén. Entonces la casa no está desocupada. Amén. De tal manera que cuando vuelvan los espíritus, discúlpenme, esa casa ahora está ocupada. Amén. Esa casa ahora está ocupada, no está desocupada. Gloria a No Dios. solo está barrida, no solo está adornada. Alguien vive ahí. Amén. Y ese alguien, ilustrativamente hablando, aplicativamente hablando, es Jesús. Amén. Es el Espíritu Santo. Gloria a Pero Dios. aquí el Espíritu salió y volvió y estaba desocupada. Volveré a mi casa. Y tienes razón, Agustín. Eso debería dar mucho miedo. Amén. Porque ahora lo que dice Agustín es providencial. Amén. Podríamos decir en términos futbolísticos, gracias por el pase, Agustín. Entonces, dice, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Todo lo que pudo haber avanzado socialmente, todo lo que pudo haber avanzado en cuanto a pantalla, no valió de nada, porque siempre fue propiedad de los demonios. Amén. Entonces, a la luz de entender esto que acabamos de ver, Jesús entonces ahora hace una aplicación. Y ahí está la parábola, ¿se da cuenta? Jesús explica una historia que era conocida por todos, porque la demonología a nivel cultural, los judíos la conocían. Entonces Jesús cuenta esta parábola para que finalmente haga una aplicación. Y esa es la aplicación que va a decir ahora. O sea, toda la parábola la cuenta para lo que va a decir ahora. ¿Me sigue? Amén. Y Jesús dice, así, ahí está la analogía, ahí está la parábola, la tiró al lado. Así, así, también acontecerá a esta mala generación. Amén. La nación judía, dejando las excepciones fuera, juntamente con los fariseos, saduceos y escribas, rechazaron a su Mesías. Amén. Le dijeron no. Y cuando a Jesús se le rechaza, eso no sale gratis, hay consecuencias. Amén. Puede haber mejorado la nación por algún momento. La nación de Israel, hermanos, antes de la cautividad en Babilonia era una nación idólatra. Adoraban el becerro de oro. Después de la cautividad, abandonaron la idolatría. Amén. Se volvieron monoteístas desde ahí. Aparentemente era una nación que adoraba al único Dios verdadero. En algún sentido admirada por muchos, o sea, la casa barrida, adornada. Los judíos adoraban al único Dios verdadero, aparentemente ordenada. Sin embargo, cuando vino Jesús el Mesías, le rechazaron. Su Mesías a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Mateo registra esta parábola porque le está hablando a los judíos y ni siquiera explica los detalles porque culturalmente los judíos la están entendiendo clarita. Gloria a Dios. En el capítulo 12 llamaron satánico a Jesús. ¿Me está siguiendo que todo tiene sentido? Amén. Entonces Jesús pasa a contarle la cuestión del espíritu, como para después darle el garrotazo al final en la aplicación. Así, de esa manera, así como acaban de entender lo que les he explicado del espíritu inmundo que sale y vuelve con 7 peores, así, que mientras salen se vuelve bonita la casa, pero vuelve
El estado postrero es peor que el primero. Así acontecerá esta generación. Así acontecerá esta nación. Así acontecerá a estos líderes religiosos que rechazan a Jesús. De tal manera que incluso en el año 70, el general Tito invade Jerusalén. Quema la ciudad. Hay juicio. Amén, Señor. Porque esa generación es una generación endemoniada. La generación que rechace a Jesús es una generación endemoniada. ¿Saben ustedes cuál es el pecado más ofensivo contra el cielo? No es el adulterio. Porque nosotros los occidentales, no sé por qué nos enamoramos de ese pecado, porque creemos que ese es como el super pecado. Pero déjenme decirle que no. El pecado más grande es la incredulidad. Amén. ¿Por qué adultera el adúltero? Porque no cree. ¿Por qué roba el que roba? Porque no cree. Porque no se sujeta por la fe a Dios. Amén. Mire lo que dice Mateo 3:36. Perdón, Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Le repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Sigue diciendo, pero, ahí en contraste, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y fácilmente pueden llegar espíritus y ocupar esa casa. Amén. Por eso que el pecado más terrible es la incredulidad. Así también acontecerá a esta generación. Eso significa esta parábola a la luz del significado del texto. Que por cuanto Israel rechazó a Jesús, yo estoy dejando fuera las excepciones, pero cuando Israel a nivel individual o a nivel colectivo rechaza a Jesús, entonces, si antes estaba endemoniada, ahora está más endemoniada. Amén. Eso no significa que Dios ha dejado de tener pacto con Israel, porque Dios es fiel, aun cuando Israel es infiel. Pero esos son cumplimientos escatológicos en el futuro. Ahora, habiendo entendido este significado del texto, ¿qué podríamos nosotros aprender? Siglo XXI, Iglesia de Jesucristo. No somos Israel, pero los principios son aplicables. Ahora el 31 de octubre muchos saldrán a marchar. ¿Realidad interna o solo cáscara? Se va a ver bonita la iglesia, todos con sus banderitas. Oh, cómo dan testimonios, dirán algunos. ¡Wow! Somos valientes. Más de alguno tirará un versículo bíblico y dirá, ¡wow! Estoy valiente. Durante todo el año fue un cobarde, pero ahí es una plataforma para aparentar ser valiente. Celebrando y hablando de Martín Lutero y de Calvino y de Juan Hus y de todos los reformadores, pero no tienen ni idea del evangelio de la gracia de Dios. Hablando de los reformadores y de los prerreformadores, sin embargo predicando evangelio de obra en sus congregaciones. Pura cáscara, puro fanatismo. Pura farándula. ¿Significa esto que sea incorrecto recordar? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces nuestra ceremonia y nuestras fiestas se vuelven pura chaya porque no hay sustancia. Solo se ha barrido, solo se ha adornado. Amén. Y aparentemente, hermana, todos los 31 de octubre el Espíritu sale a pasear. Entonces la iglesia se adorna y se limpia un poquito.
Pasa el 31 de octubre y el espíritu vuelve con 7 peores que él. Amén. Estoy aplicando los principios, díganme ustedes. ¡Oh! Vamos a hacer una reforma política en la nación. Todos marchando contra el aborto. Todos marchando contra las leyes del moralismo y la ética externa. ¡Oh! ¡Oh! Estamos avanzando. Somos la sal de la tierra. ¡Oh! ¡Oh! Estamos avanzando. Chile para Cristo. No, no, no. El diablo está metido en el corazón de Chile. La única respuesta para Chile es el evangelio de la gracia de Dios. Lo demás es solo cirugía plástica. Amén. Cirugía plástica. Conquistemos Chile, restablezcamos el reino a través de la alabanza. Teología del dominio, pura cáscara, puro moralismo externo. Chile nunca será alcanzado porque se cambien las leyes. Las leyes pueden ser las mejores de todas, pero no hay ninguna ley humana que cambie el corazón del hombre. Amén. Déjeme decirle algo. Si Chile tuviera todas las leyes de Dios en su constitución, todas las leyes de Dios, déjeme decir, pero si no tiene a Cristo, si no tiene al Salvador, si no tiene la regeneración, si no tiene el nuevo nacimiento, déjeme decirle, eso es peor que si tuviera puras leyes antibíblicas. Le voy a explicar por qué. Porque los fariseos eran los reyes del moralismo externo. Los fariseos eran los reyes de decir, así dice la ley de Dios, así dice la ley de Dios. Pero por dentro eran sepulcros blanqueados, tumbas. Amén. Sepulcros blanqueados, ataúdes hermosas, adornos gloriosos, pero por adentro putrefacción, hediondez, no hay cambio interno. Amén. El fariseísmo cuela el mosquito, pero se traga el camello. Eso es lo que ha pasado con la iglesia chilena. Quiere hacer una reforma externa de Chile. Amén. Pero déjeme decirle que eso hasta se puede lograr, pero con toda la moralidad y la ética de principios cristianos externos y de chapa, con todo Chile se puede ir al infierno, porque lo único que salva es el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. El único que salva es el que murió por nuestros pecados, el que fue nuestro sustituto, el que dijo tetelestai, consumado es en la cruz del Calvario. Ha sido hecho, no le añadas nada, ha sido hecho, ha sido realizado, es perfecto, el sacrificio ha sido aceptado. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de vuestras marchas, no de vuestras agendas socialistas, no de vuestras agendas de buena voluntad, no de vuestras acciones de la buena vecindad. Solo Cristo salva. Amén. Amén, Agustín. ¿Me está entendiendo? Significa eso que no prediquemos los valores cristianos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no cambies lo sustancial, no cambies el mensaje que tiene que ver con la misión de la iglesia por otras cuestiones. Amén. El evangelio de la gracia de Dios. Entonces, el problema del hombre no es tanto que sea malo. Miren lo que le estoy diciendo. El verdadero problema del hombre no es tanto que sea malo. El verdadero problema del hombre es que se crea bueno. Amén. Porque al creerse bueno, entonces abraza su propia justicia. Amén. Amén. Pero en cambio, el que sabe que es pecador, el que sabe que le cuesta y que sin la gracia de Dios no puede hacer nada, entonces alcanzará gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Matemos el fariseo que llevamos dentro. Matemos la reforma moral de plástico que a veces abrazamos. Puedes ser el hombre, el vecino más extraordinario. Puedes tener un testimonio ejemplar. Puedes fijarte hasta los detalles en cuanto a tu testimonio. Pero si no está Cristo, vas camino al infierno. Amén. De hecho,
Si bien es cierto, es verdad que tenemos que tener y procurar un buen testimonio para glorificar a Dios con él. Así es. Sin embargo, hay gente que se enamora tanto, pero tanto de su testimonio, que al final no predica a Cristo porque no quiere vivir el martirio, vivir el que te calumnia, vivir la presión de grupo. Amén. Y salen con la excusa: no, es que yo primero tengo que dar testimonio. Satánico ese mensaje. Usted tiene que predicar a Cristo y conformarse a Cristo. No se pase, no sea vivo. Como dice Paul Washer, que no había oído estupidez más grande que esa. Que primero había que dar testimonio y después predicar. No, la predicación, el evangelio es un mensaje. Y un mensaje que debe ser predicado. ¿Sabe por qué a muchos no les gusta decir que son cristianos en su trabajo? Porque saben que no viven de acuerdo a esa cosmovisión. Entonces, como no les gusta vivir de acuerdo a lo que predican, entonces se hacen los sabios y dicen: no, mejor yo primero voy a dar testimonio. De hecho, reto hoy a los hermanos de esta iglesia que en futuros trabajos en su currículum pongan: yo soy cristiano. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, es que no me van a dar pega. Ya. ¿Por qué dejas el discurso de que eres cristiano para el final? Hazte esa pregunta. Si debería ser el primero. Es que voy a entrar cayendo mal de entrada. Entonces, entra cayendo mal de entrada. Como dice Paul Washer. Pero si yo digo esto, no necesariamente lo que estoy diciendo, pero otras cosas bíblicas. Un hermano una vez le dijo: pero si yo digo esto en mi iglesia, hermano Paul, me van a matar. El hermano Paul le dice: entonces muere. Amén. No digo que sea fácil, pero por la gracia de Dios, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, una generación endemoniada. Yo creo que a nivel de aplicación también estamos en una generación endemoniada en este tiempo. Amén. Preocupémonos por lo interno. Como decía la hermana Dani ayer, si no me equivoco, preocupémonos primero del ser antes que del hacer. Amén. Del ser antes que del hacer. Regeneración, obviamente eso no es una obra de nosotros, es obra de Dios. Y se supone que si usted es salvo es regenerado. Amén. Así que tampoco se me asuste. Tampoco significa que va a ser una persona perfecta en cuanto a las obras. Déjeme decirle que Cristo pagó sus pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Mire, eso sí que es buena noticia, ¿no? Amén. Como que huele a evangelio. Eso no significa que usted tenga una licencia desbocada para seguir pecando. No estamos avalando el libertinaje. Lo que estamos diciendo es que el cristiano, cuando peca, le duele. Porque contrista al Espíritu Santo. Amén. Decimos que cuando el cristiano peca no puede andar tranquilo. Necesita confesar. Amén. Si esa lucha está presente en ti, gloria a Dios, porque se espera que esa sea la lucha. Porque si no estás regenerado, entonces ni siquiera tendrías la lucha. Amén. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Amén. Obras que Dios preparó desde la eternidad para que anduviéramos en ella. Amén. Efesios 2:10. ¿Significa eso que el cristiano es salvo y parte así en crescendo, pero santo, 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 santo? No, tampoco. El neopuritanismo también nos tiene atado ahí del cuello con eso, que el tipo tiene que ser santo, más santo, más santo, más santo, de tal manera que todos los días te exigen ser más santo y más santo y más santo y más santo, y tú ya estás con el lazo al cuello, tú dices: pero si soy salvo, pero ya no estoy dando tanto fruto como mi iglesia espera, no estoy dando tanto fruto como mi hermano espera, como que se me está viendo los puntos negros, ¿cómo lo hago? Entonces empiezan las cascas, empiezo a taparme, no. Tampoco significa eso, porque si pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es. La vida del cristiano no es así, hermano. Eso es utópico, eso es neopuritanismo, eso es salvación del señorío.
La salvación del cristiano, por lo generalmente, en cuanto a la santificación, en cuanto al discipulado, es así. Amén. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Así es. Si no, pregunta a los hermanos en Corintio que eran unos carnales. Sin embargo, Pablo le llama santos. Amén. Porque somos santos posicionalmente hablando por los méritos de Cristo y no por nuestros méritos. ¿Me capta? Puede ser que nosotros los salvos en algún momento, una que otra barrida necesita que se haga en nuestra casa. Pero déjeme decirle que el que vive en esa casa, que es el nuevo dueño de esa casa, el Señor, el Espíritu Santo, Él barre. Amén. Porque Él te santifica. Gloria a Dios. Porque Él te lleva a santificación. Y usará el dolor, usará la angustia, Amén. Amén. usará la pérdida de algún hijo, la pérdida de algún esposo. Puede ser. Pero Dios santifica. Amén. Gloria a Dios. Dios santifica. No va a venir el diablo a decir, volveré a mi casa. Mi amigo, ya no es tu casa. Amén. Porque por precio hemos sido comprados. Amén. Por precio de sangre. Por precio de sangre. ¿Se acuerdan los antiguos himnos? Me redimió, mas no con plata. Me compró el Salvador. Y ahí, con oro no, más con su sangre. Amén. Grande precio de su amor. Amén. Somos propiedad de Dios. Nosotros no somos el hombre de esta narrativa. Era Israel cuando rechazó a Jesús. Amén. Amén. Así que no compre el cuento a los arminianos, no, que la salvación se pierde. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Amén. Amén. Termino diciendo, si tú te preocupas por cosas externas y tratas de cambiar a la gente de esta sociedad a través de agendas sociales, agendas sociales que confunden el reino de Dios con programas políticos, sociales y económicos, estás mal. Amén. Yo no estoy diciendo que no podamos tener una opinión política. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que como iglesia no cambies tu misión. Amén. Tu misión no es transformar este mundo. Tu misión no es mejorar la sociedad. Como dijo Vernon J. McGee. ¿Se acuerdan de Vernon J. McGee o no? Bueno, lo buscan si no se acuerdan. Cuando un barco se está hundiendo, tú no te pones a limpiar el comedor. Amén. En otras palabras, cuando un barco se está hundiendo, tú predicas solo Cristo salva. Amén. ¿Se imagina que cuando el Titanic se estaba hundiendo se hubieran puesto a ordenar el Titanic? Bueno, cuando la iglesia se preocupa de agendas sociales, de la llamada justicia social, de que transformemos esta sociedad con la política, cuando la misión cambia su mensaje por esas acciones de plástico, es como si hiciera eso. Amén. Empezar a arreglar el bote que se está hundiendo. ¿Qué importa si el piso brilla o no brilla cuando hay alguien que se está ahogando? Amén. No cambies el evangelio del Señor por la cirugía plástica. Amén. Amén. Los pastores, la iglesia ha recibido una misión extraordinaria. Somos colaboradores de Dios para llevar el mensaje del evangelio, de la gracia de Dios, el evangelio de la cruz. Si tú quieres opinar políticamente, hazlo, pero no me digas que esa es la misión de la iglesia, porque no es la misión de la iglesia. Amén. Amén. Hasta aquí queda la palabra de Dios. Amén. Oramos al Señor. Amén. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy, Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesús vamos a ti. Señor, que tu palabra haya penetrado en el corazón de los creyentes y que modifiquemos nuestra teología en lo que sea necesario, Amén. Señor, para apuntar mejor al blanco. Señor, tu palabra es que nos instruye, nos ilumina, nos guía. Es el faro, son los oráculos, Señor, que nos guían en medio de la oscuridad. Es la luz que brilla en medio de las tinieblas. Amén. En tu luz veremos la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¡Wow! Señor, exhórtanos a través de ella. Amén. Muéstranos el camino.
que no es como nosotros queramos, es como tú quieres, es a tu manera y Amén. no a la nuestra. Gracia y paz a vosotros. Amén. Amén y amén.